Qué placer tener nuevamente a Carlos Germano en línea. Amigo, ¿cómo va? Carlos, ¿estás? Carlos Germano. Ahí está. Carlitos, ¿nos escuchás? Me parece que no nos escucha, ¿eh? A ver. Carlos, Hola, Carlos. Ahora sí, hola, ahora sí. Ahora sí. Bueno, qué lindo verte. ¿Cómo andás? hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien, muy bien. Ya veo que estás con el arbolito, estás Bien, muy todo, bien, todo muy todo bien. listo para preparar, para Esperando recibir la Navidad. Bueno, qué lindo. Primero, gracias. Quiero arrancar exactamente, nos esto quedamos con un en gran casa hoy, agradecimiento. así Sí. que Qué lindo. Quiero arrancar con un gran agradecimiento porque, bueno, yo te te hemos pierdo tenido ahí, varias ¿eh? veces. Siempre es un placer tenerte realmente, Carlos, para que nos ayudes, como digo siempre, ¿no? A pensar esta Argentina tan particular, ¿no? Y en este punto, ¿cuántas veces a lo largo del año vislumbrábamos, no pensábamos la Argentina de diciembre, de los últimos días? Teniendo en cuenta, porque claro, uno, si te quemas con leche, ve la vaca y lloras, ¿no? Esto está, lo tenemos claro. Hemos vivido diciembres complicados y sobre todo en estas características ante la conformación de este gobierno, uno decía, bueno, en diciembre se la van a hacer pasar fea. Y la verdad es que ha podido, Carlos, de una manera increíble, sortear ciertos problemas que parecían evidentes y que no lo fueron, ¿no? Las calles están tranquilas. Yo creo, ¿cómo les va? Ante todo, buenos días Muy a bien, amigo, ambos. muy bien. La verdad que un placer estar con ustedes. Yo te diría, mira, si haces una lista, hoy creo que fue el gran ganador del año 2023. Un gobierno que empezó con muchas dudas, un gobierno que recordemos el primer índice de Javier Milei presidente en el mes de diciembre del 2023 que se conoció allá por el 12, 13 o 14 de diciembre fue del 25,6. Y este mes, que se conocerá, supongo que la segunda quincena de enero, estás hablando de un 2,3, 2,4, o sea, entre 2 y 3 puntos. O sea que ahí empezás a entender un primer dato, que es el, el ataque feroz a la inflación que la sociedad estaba pidiendo y que el gobierno nacional indudablemente jugó muy fuerte. Este me parece que es un dato no menor para ver lo que está sucediendo en un diciembre que si yo te digo realmente, esta misma charla la teníamos en diciembre del 2023, yo tenía serias dudas cómo iba a ser el diciembre del 2024. Pero indudablemente creo que cerró un año muy importante y con otro dato que se empieza, si lo logra consolidar, yo les diría que empieza a cambiar la cultura política argentina. ¿Y cuál es? Es, digamos, como dogma, el equilibrio fiscal. No poder gastar más de lo que ingresa. Y ahí les diría que si esto se consolida, yo a ese tema le doy la misma importancia de lo que fue el gobierno de Raúl Alfonsín para la consolidación de la democracia, ¿Por qué nos donde costó tanto entender algo que es generó un lógico? consenso social, donde, ¿cómo? ¿Por qué nos costó tanto No te entender algo que es sumamente escuché. lógico? Hola, hola. Y bueno, pero son esos temas que indudablemente todos los gobiernos jugaron siempre con ese tema. Esta es la primera vez que dijeron, hasta acá llegamos, este es un tema que el no hay plata o el déficit cero no se negocia. Y me parece que si esto se consolida, yo te diría que empieza a haber una posibilidad cierta de junto con la inflación, la baja de la inflación, una Argentina de previsibilidades. Y me parece que esto, el tercer dato, y con esto termino esta parte, te diría, para mí de suma importancia,
que en este escenario de baja inflación, en este escenario de déficit cero o equilibrio fiscal, es el contrato o el convenio firmado entre yacimientos petrolíferos fiscales y Shell. Con respecto a todo el tema de gas natural, la planta de licuefacción de gas y la posibilidad también cierta de con YPF y otras empresas, Shell también está en el tema y empresas de capital nacional, la posibilidad de hacer el famoso oleoducto con una inversión de más de 3.000 millones de dólares. Esto significaría que si esto se profundiza, yo te diría que a partir del 2030, que es nada, la Argentina empezaría a tener una economía mucho más saneada y con ingresos genuinos vía exportación por energía y por el agro, que fue el gran sostén histórico de todo estos 20 años. Días pasados estaba con el presidente de la Sociedad Rural Argentina y me decía, en los últimos 20 años, el campo argentino en retenciones ingresó al Estado Nacional más de 200.000 millones de dólares. Digo, eso me parece que empieza a cambiar la ecuación económica de la Argentina, y te diría que en ese escenario, manejando la agenda política de la Argentina, un señor que generaba una serie de dudas por su inexperiencia, por ser outsider, porque no tener construcción política, se recibió de político, dio señales claras que está para gobernar la Argentina y me parece que llega de la mejor manera ante una oposición que hoy por hoy está totalmente golpeada y sin todavía entender que Javier Milei es presidente de la República. Carlos, querido, un placer saludarte de este lado, Raúl. ¿Cómo estás? Un placer. Vos sabés que no solo coincido, sino que al mismo tiempo... ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, mi amigo, muy bien, muy bien. No solo coincido, sino que en algún punto también hay una frutillita del postre que también me gustaría hablar, porque nosotros más de una vez tomamos los datos del Observatorio de la UCA de la deuda social con números que eran realmente oscuros, realmente tristes y realmente vergonzosos. Esos números que en algún momento llegaron al 59,2, casi 60% de pobreza, hoy dan un 38 y pico. Y es tal vez la frutillita del postre de este gobierno, porque digo, más de una vez, más allá de que la economía en lo macro parecía que empezaba a funcionar, uno de este lado reclamaba un poco ese famoso derrame, ¿no? A ver cuándo le llega a la gente. Bueno, pareciera, en principio, que se están dando algunas cuestiones para que de alguna manera ya la gente empiece a recibir algunos beneficios de estas políticas, ¿no? Que sería la gran frutillita del postre, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Yo coincido contigo, yo creo que los números todavía no son oficiales, Ujú. son primarios, ¿no? Números que está todavía para verificarlos, pero que está claro, en la medida de una destrucción muy fuerte del proceso inflacionario que vivía la Argentina, yo te diría que esto corrobora estos datos todavía no oficiales de pobreza. Y ahí te diría, Raúl, que sería uno de los grandes éxitos de este gobierno. Yo recuerdo siempre unas declaraciones en su momento del presidente Mauricio Macri, cuando decía, júzguenme si la pobreza cae en la Argentina. Y yo te diría que este es un dato central. En la medida que empiece a haber una caída profunda de la pobreza, ahí me dice el éxito o el fracaso del gobierno. Yo te diría que prima facie lo que está sucediendo es eso, es que se está dando esta situación porque la lucha contra la inflación ha sido muy fuerte, digamos, fue su objetivo central y sigue siendo, y no renunciaron a nada. O sea, el déficit cero pasó a ser el eje central, el cuore de este gobierno. Y me parece que en eso es lo que de alguna manera la sociedad lo está ponderando cuando terminó
con índices muy fuertes o muy importantes, ¿no? De imagen de gestión e imagen personal. Y vuelvo a repetir, creo que también lo está ayudando una oposición que le está costando encontrar el rumbo porque fundamentalmente el grado de, y esto lo hemos hablado con ustedes a lo largo de todo el año, de la deflación de liderazgos es muy, muy, muy fuerte. Y fundamentalmente en la principal oposición, que es el justicialismo o Unión por la Patria, lo estás viendo, digamos, lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde no pudieron terminar de consensuar y no hubo sesión, se cayó la sesión para poder aprobar el presupuesto, la impositiva fiscal y la posibilidad de que la provincia se endeuda. Creo que esa foto, no sé qué pasará esta semana, porque creo, si no estoy mal informado, habría sesión el 27 de este mes, pero esa foto fue que, digamos, el grado de tensión y de ruptura que hoy tienen los liderazgos no solamente en el justicialismo, sino en general, en toda la oposición, pero específicamente me recaigo en el justicialismo porque es la oposición más férrea al gobierno de Javier Milei. Exacto. Pero vos sabés que yo quiero caer ahí y pensar un poquito en esto, ¿no? Porque vos como oposición podés tener debilidades propias, ¿no? Producidas internamente por distintas circunstancias. Pero recién hablabas de un gobierno, el de Milei, al cual se le caía con relación a su poca experiencia, ¿no? Su falta de cultura histórica, política y demás, ciertos manejos. Pero resulta que a la oposición la tiene controlada, tuvieron que sacar a Cristina de la valija de los recuerdos, a ver qué puede llegar a ser, y están allí a los insultos. Al PRO lo han absorbido y al radicalismo lo han destruido. Por lo tanto, política esta gente tiene. No sé si me escuchaste, hay cierto delay, le contamos a la gente, hay cierto delay que a veces tarda en llegar lo que yo Ahí, ahí digo te, a lo que le llega a Carlos. ¿Ahí me escuchaste? ahí te escucho, ahí te estoy escuchando otra vez. No, Seguí lo que te hasta el decía, PRO y ahí te perdí. En el PRO te perdí. digo que esta gente, la Libertad Avanza y con el presidente a la cabeza, ha tenido la política suficiente para, de alguna manera, controlar al kirchnerismo y dejarlo en su mínima expresión. Absorber al PRO y destruir al radicalismo. Digo, hoy por hoy hay mucha política en el gobierno. Yo coincido plenamente, Gustavo. Creo que hay muchísima política y te diría más. Yo veo a un presidente con mayor volumen político que con volumen económico, que eso era bastante lógico porque es su formación, ¿no? Pero creo que lo que era el inexperto, el que no entendía nada de política. A mí me parece que está jugando en política y está jugando en el buen sentido, lo digo, ¿no? Pero desarrollando una política donde indudablemente es un jugador de toda la cancha, donde fundamentalmente hace una movida interesantísima en el día de ayer, al menos lo que se conoció en una entrevista que estaría saliendo dentro de unos días con la revista Forbes, donde después de las declaraciones de la semana pasada del presidente del PRO, Mauricio Macri, donde dijo que hay que prepararse para ir solos, directamente el presidente dijo, miren, si no hay ningún problema en hacer acuerdos, pero hacemos acuerdos en los 24 distritos electorales, si no, no podemos estafar a la gente. Y creo que esto de alguna manera, con movimientos no menores, hubo dos datos que me llamaron muchísimo la atención, que le generaron muchísima revulsión interna al PRO. Uno fue la defensa que el PRO todavía no hizo de su jefe de bloque en diputados, Cristian Ritondo. Todo un dato ese,
y el político, estoy hablando, ¿no? Y el segundo dato es la nominación del segundo en los servicios de inteligencia de la CIDE, al que era hasta hace pocos días el número 2 de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esos movimientos están marcando un jugador político de toda la cancha, ¿no? Y que de alguna manera genera situaciones cada vez más complicadas al liderazgo de Macri dentro del PRO, y donde hay otro dato que hay que tenerlo en cuenta también. Javier Milei, en casi todo nuestro país federal, yo estuve por trabajo en varias provincias argentinas dando charlas, yo les diría que hoy en muchas provincias tienen mejor imagen que hasta de los gobernadores. Por ejemplo, vos vas a Misiones, en Misiones Milei tiene una altísima ponderación pública. Es más, estuve, por ejemplo, dando una charla con muchísima gente en el municipio de Aristóbulo del Valle, un municipio, digamos, del Frente Renovador de la Concordia, pero su estructura política viene del justicialismo, mucha gente del justicialismo, y hoy apoyando, me llamó la atención, con un apoyo muy fuerte a la política de Javier Milei. Y esto pasa en muchas provincias, en el cual muchas de ellas están gobernando por Juntos por el Cambio, y yo te diría que a los gobernadores no le va a ser tan fácil enfrentarse a la figura de Milei. Porque a pesar que no esté en la boleta el nombre Milei en cada una de las provincias, lo hemos hablado también con ustedes, que son 24 de elecciones distintas, sí la Cámara Electoral Nacional les autorizó el color violeta y dos íconos que ya forman parte de la Libertad Avanza, que es el peluca y el león. O sea que muchos sectores de la sociedad, por más que no esté Milei, el ver el color violeta o ver los íconos, el león o la peluca, yo te diría que eso también va a jugar muy a favor, que son, bueno, pequeñas eh, pequeñuelas, digamos, te diría, en una elección electoral, son esos íconos como fue Perón y Evita. Hoy la peluca o el león empieza a formar parte de la idiosincrasia de muchos sectores de la Argentina. Carlos, estamos sin querer metiéndonos ya un poquito en el futuro, ¿no? Planteabas un poco lo que pasa respecto de la oposición y la jugada interesante de Milei, que creo que se va a transmitir mucho más y va a estar mucho más presente en estos días a partir de, como vos bien decís, lo que dijo ayer. ¿Cuál es el papel o qué papel imaginás que podrá tener Macri, que, guste o no, es quien propició en algún punto parte del Milei que tenemos hoy? Y hoy pareciera que Milei aprendió a hacer política, empieza a correrse un poquitito de costado y empieza a mirarlo más de soslayo a Macri. Digo, ¿cuál crees que será la postura justamente del fundador del PRO, que me parece que está jugándose gran parte de su futuro político en lo que pueda ocurrir si se unen o no en vistas de las elecciones, que si bien falta, es lo que se viene del año, ¿no? Las legislativas. Yo creo que, Raúl, el tema central es que para Mauricio Macri hoy el escenario central de su política es la capital federal o la ciudad de Buenos Aires. Es un retroceso, En una ciudad, ¿cómo? es un retroceso, digo, en algún punto, ¿no? No, digo, pero, a ver, voy a ser claro en esto. Es poder y es plata. Sí, sí. O sea, es la capital federal con todo lo que significa. Mm. Y después de 16, 17 años, yo te diría que se empieza a sentir un cansancio con un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no tiene el brillo que tuvo los 8 años de Mauricio Macri y los 8 años de Horacio Rodríguez Larreta. Un Jorge Macri que todavía no terminó de armar un equipo sólido como sí lo hicieron sus otros dos antecesores, y eso creo que se está notando. Y donde la Libertad Avanza, digamos, de alguna manera, la capital, que fue el epicentro de crecimiento
de Javier Milei logró engordar su volumen político y estas diferencias se están viendo. O sea, un PRO que está escindido en tres, porque hay muchos sectores que están siguiendo a Patricia Bullrich, minoritario algunos sectores del PRO siguiendo a Horacio Rodríguez Larreta, muy debilitado, le está costando mucho incorporarse nuevamente como una figura protagónica, pero indudablemente algún tipo de ruido en el liderazgo de Mauricio Macri está, y esto me parece que se está sintiendo. Y te diría, y yo diría ahí, Raúl, Gustavo, sigamos con atención a algunos nombres con aspiraciones de futuro. Estoy hablando de un Ritondo, estoy hablando de un Santilli, que hoy la percepción que hay prima facie es que está mucho más cerca del violeta que del amarillo. O sea, que están trabajando activamente para poder generar las alianzas necesarias para llegar a una elección con mucha potencialidad. Lo mismo te puedo decir de hoy del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que ahí te estoy hablando de pro puro, ¿no? O del gobernador de Chubut, Nacho Torres. Son figuras que hoy necesitan la posibilidad de consensuar con la Libertad Avanza, porque hay en esas provincias dividido, digamos, se resiente mucho el volumen político de los gobernadores. Digo, me parece que contra todo esto está hoy un Mauricio Macri tratando de hacer un equilibrio que yo lo veo cada vez más difícil. Yo te diría más, yo lo asemejo mucho a este momento que se está viviendo. ¿Se acuerdan cuando fue el 2015 que se conformó Cambiemos, donde había un actor protagónico, que era el PRO bajo el liderazgo de Mauricio Macri? Y había dos actores secundarios que nunca pudieron ser protagónicos, que fueron la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Y yo creo que acá lo que está pasando es eso, está pasando que hay un actor protagónico, político, que es la Libertad Avanza, y el PRO va a ser un actor secundario, no va a estar, no es un par político hoy en la conformación de una alianza o encuentro electoral. Yo diría que hoy el PRO acompaña, el PRO no es actor protagónico como hace 10 años atrás lo fueron los radicales y la coalición cívica. Yo lo que estoy viendo es eso. Me parece que el que tiene el gobierno no cede el protagonismo. Y hoy el PRO, porque el gobierno sabe también que muchos votantes históricos del PRO están, digamos, cercanos a Javier Milei. Carlitos, querido, nuevamente, quiero cerrar la nota como la arrancamos, agradeciéndote tantas salidas, tantos lindos momentos, tanta reflexión, ¿no? Es un momento particular de la Argentina, por supuesto, no sabemos dónde puede llegar a terminar todo esto, pero hay esperanza. Claramente hay una esperanza de un cambio, de algo distinto, de que la cosa empiece a repuntar un poquito. Creo que algunas luces... Las primeras charlas que teníamos en el año hablábamos de eso, ¿no? ¿Estás viendo alguna lucecita, algo al fondo? Bueno, me parece que esa lucecita está. Por supuesto, el camino es largo, ¿no? El túnel es largo. Pero esa lucecita en el fondo está. Así que, hablando de lucecitas, te mandamos mucha luz para vos y para tu familia en estas fiestas. El gracias gigante y el mejor 2025 posible. Bueno, muchísimas gracias a ambos, abrazo a los dos, saludos para ustedes y para toda la familia. Y sí, coincido con vos, esperemos un 2025 que va a ser difícil, es un año electoral, así que indudablemente va a ser movido. Nos vamos a seguir encontrando seguramente y todos
éxitos para lo que viene. Gracias por todo y abrazo grande y también a todo el equipo de producción del programa que muy amablemente, fundamentalmente Matías, estuvimos en contacto permanente durante todo el año. Gracias, querido amigo. Abrazo enorme. Abrazo grande, Carlos. El gran Igualmente. Carlos Hermano, ¿eh?